ahí está grabando. Recorte. Ya. Buenos días, profesor. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo revise nuestro ensayo. Hoy le vamos a hablar sobre qué tan relevantes son las redes sociales en Chile, junto a mi compañero David Palacio. Ya. Primer punto. ¿Para qué ocupar redes sociales? Actualmente, post-crisis social que ocurrió el 18 de octubre del 2019, descubrimos que los medios tradicionales empezaron a carecer de tanta relevancia debido a, uno, por omitir información precisa para la gente, y dos, porque eran justo ellos los cuestionados del movimiento, sobre qué hablaban, cómo hablaban, hacia quiénes representaban. Actualmente, dada la pandemia y que están todos en casa, sirven como medios de entretención, información rápida y a la vez espacios de opinión. La necesidad de la opinión pública es muy importante hoy en día, dada la poca transparencia que han tenido los medios tradicionales. Y aquí citamos a un autor, que era Gabriel Salazar, lo que dice: una clase política civil que no ha representado nunca directamente al pueblo y que escuda los capitales internacionales, está haciendo alusión justamente a estos canales tradicionales que defienden los bienes de sus propietarios. La necesidad de esta opinión es encontrar, más que representante, encontrar un espacio abierto para lo colectivo, que es lo que se ha ido faltando en los medios tradicionales. Ya. Nosotros se va descubriendo con el tiempo que las redes sociales permiten una lluvia de ideas que facilitan, de partida facilitan los espacios, se facilita el espacio de opinión, de comentario y de crítica, como también se facilita la opción de información. La opinión pública es muy relevante, ya que dependiendo del problema, si uno llega a investigar y a fundamentar bien armada el comentario que se utiliza, se puede crear un movimiento que incentive a la gente a relevar cosas que los medios tradicionales no son capaces. Sí. Y ahí tenemos uno de los factores que presentan estos medios tradicionales, es la confianza. Le asigné el título aquí: Confianza al borde del abismo. Dada el tambaleo que han presentado los políticos actualmente, sobre todo en estos matinales que le han dado espacio, en los cuales no han representado la realidad que uno necesita escuchar. Eso en el ambiente político. También podemos encontrar lo que ocurre socialmente. Hoy en día, muchos casos se han podido sacar a la luz gracias a investigadores independientes y a medios anónimos. Como también ha servido la opinión no solo como crítica, sino también como ayuda fundamental para quienes lo necesitan. Y ahí entramos a la ayuda anónima que pueden brindar las personas a las llamadas FUNA. Bueno, buenas tardes, profesor. Como lo antesalaba mi compañero Ivo, se presentan, bueno, últimamente en este tiempo se han presentado muchas funas, y este sistema de funar socialmente a una persona sirvió claramente como una forma para ayudar a la dignidad de la víctima y también que de alguna forma se haga justicia. Unos ejemplos de unos casos penales masificados y que han tenido gran controversia en la contingencia chilena, podemos ver que el caso de Antonia Barra, que fue violentada el diciembre pasado del 2019 por Martín Pradena. Y abajo también tenemos a Nabila Rifo, que producto de sufrir grave incidente de violencia intrafamiliar, su esposo en un ataque de ira le proporciona y le lanza un bloque de cemento en la cabeza, lo que le produce la expulsión de su ojo y claramente la pérdida de su vista.
Estos casos han sido muy relevantes porque gracias a las redes sociales y a los medios investigativos que no tienen siempre un buen patrocinador detrás o un gran financiamiento, pero si bien han servido para esclarecer muchos detalles, muchas pruebas y también para que llegue al oído y vista de toda la población. También tenemos lo que pasa con lo político y la realidad chilena. La realidad chilena claramente está teniendo un proceso muy difícil y muy importante que va a marcar la historia de nuestro país. Principalmente lo podemos ver con el estallido social que partió el 18 de octubre. Claramente hubo una acumulación de hechos políticos y descontentos sociales que produjo todo este tipo de manifestación y que claramente ya no solo era de un sector de la sociedad, sino que ya no importaba el sector ni político, ni raza, ni étnico, sino que más bien todos luchaban por un mismo fin. Uno de los temas que ha tenido ahora el 2020 mucha contingencia y mucha importancia ha sido el retiro del 10% de los fondos de AFP, que claramente por la crisis sanitaria que se está viviendo, producto de la pandemia del coronavirus, eh, las personas que más lo necesitan han sentido como un alivio de parte del Congreso este proyecto, porque claramente el atraso político que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera ha sido importante para que la gente muestre su descontento y muestre también se muestre a favor de este proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de la movilización política digital que tenemos la fuente del Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central, que también esclarece todos los hashtags que ha tenido en Twitter, solamente a modo de referencia, que es lo que más se habla como el plan de paso a paso. AFP vemos que es una de las palabras más ocupadas, el retiro sin impuestos, el desconfinamiento y los 10% de los jubilados. Claramente el proyecto del 10% ha sido uno de los temas más tuiteados en Twitter. Vamos a pasar a otro. Aquí tenemos el retiro de fondos previsionales. Aquí podemos ver la evolución que ha tenido a medida en las redes sociales. Podemos ver que claramente este último tiempo se disparó y que Piñera, el Senado, la FP y el retiro del 10% son uno de los temas más hablados y dialogados en redes sociales. También claramente el coronavirus no se deja estar atrás y podemos ver que siempre se está tocando también los temas que influyen directamente con la pandemia. Podemos ver que sobre el desconfinamiento, sobre los recuperados y contagiados se habla mucho. Claramente con la entrada del nuevo ministro París, este tema va a tener mucho más importancia. También tenemos el cambio de gabinete, como le decía, con un 14%, las muertes un 11%, cuarentena y toque de queda 8%, querella Piñera y Mañalich 6%, tema que se podría decir que está en una pausa, pero que probablemente pasando la pandemia se pueda retomar. La construcción de hospitales y el desempleo tienen un 5 y un 4%, las vacunas un 4% y otros 3% y pensiones 1%. Bueno, entonces, a modo de conclusión, consideramos que las redes sociales y los medios de comunicación no convencionales poseen una gran importancia porque sin ellos no podríamos ver la gran realidad de muchas cosas, la censura que se le aplica, ¿cierto?, a la mayoría de la prensa no es lo que podemos ver con estos medios y gracias a eso toda la información se puede llegar de una forma más transparente a la población y esclarecer ciertos hechos que a veces se desconocen, como por ejemplo en cuanto a manifestaciones. Si este tipo de medio no se hubiera ocupado o no existiera y no tuviera la masificación que tiene, quizá muchos casos de vulneración de derechos humanos no se sabrían, o también en cuanto a dictadura militar, por ejemplo, durante ese proceso
si aún ahí ya hacía falta de tecnología, no se podría saber quizá de historia, de grandes hechos que ocurrieron a lo largo de Chile y que tienen gran relevancia política también para las personas que lo han sufrido. Así que creemos que ojalá siga evolucionando, que Chile y el mundo estén en un proceso de cambio, cambios sociales, cambios políticos, y que claramente las redes sociales y estos medios están directamente, tanto directamente como indirectamente, influidos para lograr una buena información y una buena culturización de las personas. Muchas gracias, profesor. Gracias por su atención. ¿Ya lo sacaste, no? Redes sociales. Importantísimas las redes, weón.